Continuamos con más de Buenos Días RD. Gracias por estar con nosotros en este viernes, último día y último viernes del mes de febrero de este año 2025. Bueno, decir, señores, que Donald Trump anuncia que en marzo comienza el tema de los aranceles para Canadá y para México. Esto es parte de las informaciones internacionales. También el Papa Francisco hoy cumple 15 días ya ingresado en un centro de salud. Continúa con respiración artificial. Y dicen desde el Vaticano que aunque no está grave, vamos a decir, pero sí que está en un estado delicado. El Papa tiene varias complicaciones respiratorias y también se ha hablado de la parte renal. Entonces, es delicado realmente la salud del Papa Francisco. Cae otro avión en Estados Unidos, sobreviven 3 personas. Ya uno está como temiendo, ¿y qué es lo que está pasando en estos primeros meses de este año 2025? Yo dije el miércoles que la parte de la pandemia afectó a las aerolíneas y esto hizo que ellos bajaran la calidad de sus empleados y la cantidad. Y al final es la parte humana que revisa, que chequea, que trabaja la mecánica y todo el funcionamiento de un avión, de una avioneta, helicóptero. Y esto, señores, se está viendo ahora. Realmente yo creo que hay que prestar atención en cuanto a las aerolíneas y lo que está sucediendo en todo el mundo con esto, porque ya la gente anda un poco asustada. Y bueno, yo comencé a ver que ya están especulando, porque la gente en las redes sociales comienza de una vez, que es 2 meses, son peligrosos para viajar, pero todo siempre se ha viajado estos meses y no se habían tantos accidentes aéreos. Dijimos hace un ratito que teníamos con nosotros ya como una costumbre cada cierto tiempo para darnos información con la parte más importante del ser humano, que es la salud. Y dicen que la salud tiene mucho que ver con lo que usted coma. No solamente es hacer ejercicio, no solamente muchas veces la gente hacerse cirugía, sino que si usted no controla lo que usted come, esto le afecta la piel y sabemos las diferentes gente jóvenes que hay con enfermedades porque realmente no se cuidan, no cuidan su alimentación. Vamos a hablar ya con parte de este programa, ya no es una invitada, ella es parte de este programa. La doctora Rodelquis Pelier, que está con nosotros y va a hablar de consejos buenos para la salud. Buenos días, doctora, bienvenida. Gracias, para mí un placer siempre estar aquí con ustedes. Usted hablaba que vamos a tratar temas, consejos básicos para las personas mantenerse bien de una forma saludable, comer sano. A mí me gustaría saber, porque yo quiero cómo está. Bueno, va a quedar grabado para yo adoptarlo también para mí. Así es. Sí, así es. Vamos a hablar en esta mañana de 4 consejos básicos e importantes para considerar tener un buen estado nutricional. Vamos a empezar desarrollando cada uno de ellos. Yo siempre digo que, como bien inició la conversación, somos lo que comemos. Y si no tenemos, por ejemplo, un buen estado nutricional y no seguimos consejos básicos para considerar que tenemos el estado nutricional adecuado, entonces no vamos a optimizar esos recursos y así vienen muchas patologías y complicaciones por lo que comemos. Entonces, uno de esos consejos básicos importantes para considerar que tenemos un buen estado nutricional es la ingesta de agua. Tenemos que consumir agua, tenemos que hidratarnos de una manera adecuada. Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda que un individuo debe de consumir por lo menos 7 vasos de agua de manera diaria. Yo siempre le digo a mis pacientes, es muy importante hidratarnos y ellos a veces suelen decir, yo me hidrato bien porque yo tomo jugos, yo tomo refresco, yo siempre incorporo los líquidos a mi dieta. No, la ingesta de agua es básica e importante para que un individuo pueda concentrar todos los micros y macronutrientes que tiene el organismo y podamos tener un buen estado nutricional. O sea que debemos hidratarnos bien. Doctora, pero yo no sé si, yo veo que alguna gente como también exageran o no. O sea, no tiene que ver el agua con el peso, porque hay gente que anda ahora con un galón, con un botellón. Exacto. Y se toman toda esa agua en el día. Así es. ¿Qué puede perjudicar en un momento uno pasarse
de tomar la cantidad de agua adecuada? Claro que sí, por eso es que, como dije anteriormente, la OMS recomienda por lo menos 7 vasos de agua de manera diaria en ingesta. El agua se calcula en base a las kilocalorías que tiene un individuo, va a depender muchísimo de los factores, por ejemplo, edad, si hay alguna comorbilidad o alguna patología. Es un tratamiento individualizado y se hace mediante una fórmula nutricional personalizada de la cantidad de agua que un individuo debe consumir de manera diaria. Por eso decimos, a modo general, lo ideal son de 7 a 8 vasos de agua. Hay pacientes, por ejemplo, que es el lado también contrario, que no consumen agua y vienen muchísimas complicaciones de otros órganos aledaños, por ejemplo, los riñones empiezan a tener litiasis renal, vesicular, o sea, piedra en los riñones o en la vesícula. Por eso se forman esos cálices de piedra porque no nos hidratamos de una manera adecuada. Yo siento, a veces, por ejemplo, yo soy testaruda en eso. A mí se me olvida tomar agua, pero Sí. pero completamente. Sí. Y a veces me da ese dolor de cabeza tan fuerte. Sí. Pues inmediatamente yo me tomo un vaso de agua, comienza a quitárseme el dolor de cabeza. Suele pasar. Entonces, yo por eso siempre aconsejo a mis pacientes, con esos pacientitos que tienen ese problemita de ingerir agua, no, que ¿cuántos vasos de agua tú te tomas? 1, 2, a veces se me olvida. Por ejemplo, hoy yo no he tomado agua. O sea, yo siempre digo, no, vamos a empezar una disciplina como parte del plan nutricional, el seguimiento nutricional, donde yo le digo, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a consumir por lo menos 2 vasos de agua en la mañana, 3 en la tarde y 2 en la noche. Y cumplimos el requerimiento básico de 7 vasos de agua, por ejemplo, al día. Y lo van haciendo así, como una disciplina, y cuando viene a ver ya han incorporado el agua y se siente bien y empiezan a hidratarse de una manera adecuada. ¿Qué otro mensaje nos puede dar? Bueno, otro de esos consejos muy importantes y básicos es realizar actividad física. Tenemos que ir al gimnasio, tenemos que hacer actividad física, tenemos que mantenernos ejercitados. Y no siempre, por ejemplo, podemos ir al gimnasio, hay personas que no tienen ese estilo de vida, esa disciplina, pero siempre yo digo que hay que empezar tomando un paso un día a la vez. Entonces, mis recomendaciones es que por lo menos hagamos alguna actividad física, ya sea caminar, ya sea correr, ya sea ir al gimnasio o hacer ejercicio en casa. Pero por lo menos mi recomendación es que siempre, siempre, siempre los pacientes, por ejemplo, incorporen el ejercicio a toda su rutina y que puedan ir un paso a la vez, de 30 a 45 minutos a 1 hora de manera diaria, y si no pueden hacerlo de manera diaria, por lo menos 3 días a la semana, y no hay excusas. Hay muchísimos métodos. Podemos hacer, si vamos en casa, podemos hacer rutinas en casa, tipo cardio, abdominales y demás, incorporarlo en casa. Si vamos a caminar 30 a 45 minutos a 1 hora diaria o 3 días a la semana. Y si vamos al gimnasio, vamos a empezar periódicamente y eso se va a ir programando en la consulta nutricional con seguimiento, no haciendo pesas ni ejercicios, profundizando de una vez, un entrenador, no. Paulatinamente podemos empezar 3 veces a la semana, 45 minutos, 30 minutos, haciendo cardio, elástica, caminadora o cualquier actividad que sea cardiovascular. Que suele pasar mucho, la gente comenzamos con mucha fiebre. Así es. Y como que cuando se comienza con mucha fiebre, más rápido se abandona. Sí, sí, así es. Y ahora mismo con las redes sociales a subir fotos y después ¿qué fue? Pues yo no he bajado nada o no. O 2 días y ya se fue la inspiración. Para la salud también. Así es. Dentro de estos consejos también importantísimo es dormir bien. No hay estudios científicos que avalan que dormir bien hace bien a la nutrición o bien al estado nutricional, pero sí hay estudios clínicos que dicen que si dormimos bien podemos entonces absorber los nutrientes de una manera más adecuada y se ve la deficiencia bastante de algunos nutrientes, micro o macronutrientes que se vuelven deficientes cuando no dormimos de manera adecuada, por lo menos 8 horas de manera rutinaria. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es como una máquina perfecta que se va adaptando a lo que nosotras vayamos haciendo. Entonces debemos de tener disciplina. Si no dormimos bien, entonces empiezan a reducir esos nutrientes, como cuáles, como el magnesio, el omega 3, las vitaminas, vitamina B, vitamina D, vitamina A, vitamina E, empiezan a reducirse. Y se ve comprobado que cuando dormimos bien de una manera adecuada y la cantidad correcta para descansar, entonces nuestro organismo absorbe esos nutrientes mejor y tenemos un mejor estado nutricional. Hasta el humor, porque cuando no se duerme bien, usted tiene una semana Así es. de trasnoche y usted está como irritable. Sí, pero hasta si el usted humor descansa, cambia.
eso realmente es como mágico. Correcto, es así. Entonces debemos descansar bien, porque también eso evita algunas enfermedades reumatológicas. Nuestros huesos se van adecuando. Entonces cuando vamos creciendo, pues entonces vamos envejeciendo. Si dormimos y descansamos una cantidad adecuada y bien, entonces estas enfermedades reumatológicas van reduciendo también. Se ve comprobado. Entonces por eso debemos descansar de una manera adecuada. Atención, atención, descanso. Vamos con el descanso, el agua y los ejercicios. Así es. Y por último, y no menos importante, uno de esos 4 consejos básicos es obviamente una alimentación equilibrada y balanceada, que va a depender de muchísimos factores. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, la ingesta de proteínas es muy importante en la dieta. Tenemos un plato de comida, el 50% básicamente de lo que comemos debe ser proteínas. ¿Y dónde está la mayor cantidad de proteínas? En las carnes blancas y magras, como el pollo, el pavo, pescado, marisco, derivado de los lácteos, queso, huevo, leche, yogur, en sus proporciones adecuadas. Por eso se debe seguir un plan nutricional, porque es personalizado. Cada paciente va a tener un requerimiento adecuado y uno hace un cálculo en base a las kilocalorías que se deben consumir. Pero un dato, por ejemplo, muy importante para esas personas que a veces, soy vegano, no como carne, no como... Muchas veces hay que suplementarlo en los pacientes, porque la proteína es como el vehículo motor, como el trencito que lleva en todos los vagones todos los nutrientes que nuestro organismo necesita y lo distribuye por todo el cuerpo y el organismo. Entonces, si hace falta gasolina para que el tren avance, entonces va a empezar la carencia de esos micro y macronutrientes, y por eso vienen muchísimas complicaciones. En caso de tu metabolismo que sea lento, pues acumulamos grasa. Si es rápido, pues entonces lo va a absorber de hueso y te va a poner muy flaquito, y así sucesivamente. Si no como carne, ¿qué vitamina usted sugiere que no debe faltar? Todo es importante, por eso tenemos una alimentación equilibrada y balanceada. Pero hay pacientes que, por ejemplo, no comen carne, como los veganos, entonces deben ser suplementados con algún suplemento artificial. Y por eso es importante siempre hacer... La B, ¿verdad? Es importante en este caso. La ingesta, hay que hacer unas analíticas periódicas del lugar para ver específicamente cómo está la cantidad de proteínas. Entonces uno indica al paciente la proteína que esté restante o faltante con un suplemento artificial, en el caso de esos pacientes que no consumen carne. Usted hablaba de las proteínas, no vayan a abusar de las proteínas artificiales. Sí, no. Porque también hay un caso, la gente sí, pero ¿y qué pasó? Hace ejercicios, se alimenta bien, toma proteína, pero se pasan de proteína. Y usted me corrige, pero eso afecta a los riñones directamente. Así es. De hecho, hay personas que también dicen, no, porque yo consumo, por ejemplo, 8 huevos, 10 huevos de manera diaria. Por ejemplo, un pedazo de pechuga tiene 0.8 gramos de proteína, que es la proteína que debemos consumir de manera diaria en el plato básico de la dieta. Y para yo obtener 0.8 gramos de proteína en huevos, yo necesito comerme por lo menos 15 huevos. Y no comemos 15 huevos diarios, ¿verdad? Entonces, ahí es como tú dices, viene el abuso, el descontrol, y hay gente que empieza a tomar suplementos artificiales sin una orientación nutricional, y empiezan las complicaciones, porque todo en exceso también hace daño. Bueno, ahí están alertados estamos alertados de una buena alimentación, ejercicios, y hago mucho énfasis en dormir. Yo que muchas veces falto a esto, a dormir las horas necesarias. Ya para terminar, doctora, a mí me gustaría saber, en cuanto a la edad y dormir, por ejemplo, un niño a una persona de 50 años, ¿deben dormir las mismas horas o cómo funciona? Como dicen por ahí, cuando nosotros envejecemos volvemos a ser niños. Entonces, básicamente nos equilibramos, volvemos atrás, volvemos al pasado. Entonces, las horas básicas de dormir, como hablamos al inicio, básicamente, según la OMS, son por lo menos 8 horas de manera diaria. Obviamente en los niños esto aumenta. Cuando nacen, principalmente pueden durar hasta 22 horas durmiendo y son 3 a 2 horas despiertos. Pero sí, básicamente en la edad infantil es importante que un niño pueda dormir toda la noche, porque en la noche es el sueño más importante, porque es donde baja todo lo que es el cortisol, no hay sol, entonces podemos descansar y esas neuronas se pueden regenerar de una manera más adecuada. Entonces, ya en el día, para esas personas que tienen un trastorno así de sueño, que yo duermo de día y no duermo de noche, entonces las horas de las noches son imprescindibles para descansar. Entonces,
un individuo debe descansar en la noche ya en esas edades y por lo menos debe empezar ya a hacer siestas en las tardes, porque es muy importante el descanso. Igual que los niños deben de dormir pues la hora de la noche, hacer una siesta y no prolongar esa distancia de sueño, como hay niños que se duermen 12, 1 de la mañana. Es importante, muy importante. Todo ahora después de tantos juegos electrónicos, así es, tablets y celulares. Hemos conversado con la doctora Rodelquis Pilier, quien habló de temas y consejos especiales para una buena salud, para usted verse bien como ella se ve, porque mire, déjeme decirle, el cutis de la doctora impecable, parece que ella todo eso lo realiza de verdad, nutrióloga clínica, oncóloga, pero la doctora seguirá con nosotros porque tenemos temas importantísimos que usted debe saber. Estamos de fiesta, ¿verdad, doctora? Regresamos ahora con más de Buenos Días RD.